Fue la tierra el mayor imperio que existió en la antigüedad, al movimiento renacentista representado por Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, hogar de grandes marinos y aventureros como Marco Polo y Cristóbal Colón, creadores de un plato gastronómico conocido en el mundo entero como la pizza. Italia es sin duda un país fascinante que recibe actualmente millones de visitantes, así que sin más demora le proponemos 25 lugares impresionantes de Italia. Antes de comenzar este video queremos invitarte, si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita que se encuentra en la esquina inferior derecha. Esto no tiene costo ninguno para usted y nos ayudaría muchísimo en la producción de otros videos. Y ahora sí, comencemos nuestro video empezando por Roma, la capital del país. Roma, con una población de casi 3 millones de personas, es la principal puerta de entrada al país. Posee muchos lugares de interés que te recomendamos no despasar por alto. El Coliseo es uno de los monumentos más fotografiados y más visitados del mundo. Símbolo del poderío del antiguo imperio romano, guarda en sus paredes la historia de la ciudad y la grandeza de una época. Construido en el siglo I después de Cristo como arena donde los romanos se divertían asistiendo a peleas entre gladiadores, animales feroces o batallas navales, esta edificación mantiene un alto grado de conservación. Cada año millones de turistas quedan impactados al visitar esta monumental estructura. El Foro Romano era el centro de la ciudad durante el antiguo imperio romano. Ahí se desarrollaba el comercio, la vida social, la política, la justicia y el culto a los dioses. Se ubicaba en el mismo centro de Roma y son sin dudas las ruinas más importantes de esa época. Estas construcciones nos permiten imaginar la grandeza que vivió este lugar en la era imperial. La Fuente Trevi es una de las fuentes más hermosas y encantadoras del mundo y uno de los lugares imprescindibles para visitar en Roma. Cuenta la historia que si quieres volver a Roma, debes lanzar una moneda en esta fuente y se cumplirá tu deseo. Cada año millones de turistas visitan este singular monumento, siendo un lugar que no es dejar de ver. El Panteón de Roma es una de las obras maestras de la arquitectura antigua presentes en la capital italiana, además de ser el edificio mejor conservado del Imperio Romano. Fue construido entre el 118 y el 125 después de Cristo, por orden del emperador Adriano. Cada año millones de turistas lo visitan para admirar esta singular obra de la ingeniería antigua. El Vaticano es uno de los lugares más visitados en Roma, tanto por su importancia religiosa al ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica, como por el gran valor histórico y artístico que tienen sus edificaciones. Dentro de las principales atracciones de este maravilloso lugar están los tesoros que guardan los museos vaticanos, los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, la iglesia católica más grande del mundo. Florencia es la capital de la Toscana. Fue durante siglos el centro de la cultura artística renacentista italiana y europea, como lo testimonian sus numerosos museos, palacios, iglesias y monumentos. Esta ciudad posee muchos sitios de interés, como la Plaza del Duomo, la Basílica de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto, la Fuente de Neptuno y el Palacio de la Señoría. Esta ciudad ha mantenido inalterado su encanto y esplendor del pasado, por lo que millones de turistas la visitan cada año. Siena es una ciudad de la región de la Toscana, en el centro de Italia, que se caracteriza por sus edificios medievales de ladrillo. En la plaza central se encuentra el Palacio Público, el Ayuntamiento Gótico y la Torre Almangia, una delgada torre del siglo XIV con vista panorámica. Recorrer sus calles viajando en el tiempo hacia la Europa medieval te permitirá disfrutar de un encanto único e indescriptible. Pisa es una ciudad de la región de la Toscana, conocida por su icónica torre inclinada. Este cilindro en mármol blanco de 56 metros de altura ya estaba inclinado cuando se completó en 1372 y corresponde al campanario de la Catedral del Duomo, que se alza junto a él en la Plaza de los Milagros. Además, esta ciudad cuenta con otros atractivos, como el Baptisterio y el Camposanto. Cada año millones de turistas visitan esta ciudad para admirar su torre inclinada y sus monumentos. La ciudad de Padua es una de las ciudades más importantes de la región del Véneto. Esta ciudad es muy conocida por los frescos del famoso pintor Giotto en la Capilla Scrovegni, que datan de los años 1303 a 1305. Además posee la amplia Basílica de San Antonio, que contiene obras de arte destacadas, y la tumba del santo del mismo nombre. Su centro antiguo lleno de calles, con arcadas y cafeterías elegantes, es muy visitado por los turistas. Venecia, la capital de la región del Véneto, en el norte de Italia, se alza sobre más de 100 islas pequeñas a orillas del mar Adriático. No tiene caminos,
sino solo canales, incluida la vía pública del Gran Canal, bordeada de palacios renacentistas y góticos. En la plaza central de San Marcos se encuentra la Basílica de San Marcos, que tiene el suelo de mosaicos bizantinos, y el campanario con vista a los techos rojos de la ciudad. Pasear en góndola por sus canales o cruzar el puente Rialto son experiencias mágicas para descubrir los rincones más bonitos de esta formidable ciudad. Verona es una ciudad de la región de Véneto, en el norte de Italia, famosa por ser el escenario de la tragedia romántica Romeo y Julieta de Shakespeare. Esta ciudad, de más de 2000 años de historia, todavía conserva un importante legado arquitectónico de la época romana, renacentista y medieval, en el que se destaca su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Dentro de sus principales atractivos turísticos están la Casa de Julieta y su famoso balcón, la Arena, uno de los anfiteatros mejor conservados de la antigua Roma, el Castelvecchio y la Basílica de San Zenón. El lago de Garda es el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia. Cuenta con un paisaje increíble en montañas alpinas y varios pueblos maravillosos que lo rodean con muchos lugares turísticos, como Ardolino, Sirmione, Desenzano del Garda y Marchesini. Es un lugar sin duda sorprendente que no debemos pasar por alto. Milán, localizada en la región de Lombardía en el norte de Italia, es una de esas ciudades que no se debe dejar de visitar. En ella encontrarás desde lugares magníficos donde pasar fantásticos momentos hasta espacios verdes preciosos y tiendas donde comprar ropa de muy buena calidad. Dentro de sus lugares emblemáticos están la Catedral Gótica de Milán y el Convento Santa María de Grazie, que alberga el mural La Última Cena de Leonardo da Vinci. Además posee otros lugares de interés como el Castillo del Forsesco, la Herrería Víctor Manuel II y el bohemio barrio de Brera. El lago de Como, situado en la región de Lombardía en el norte de Italia, es un destino turístico exclusivo famoso por su espectacular paisaje alpino. Se trata de un lago tranquilo y agradable, rodeado de preciosos pueblos tan encantadores como Bellagio, Varena, Tremezzo o Menaggio, en los que se pueden pasar unas vacaciones tranquilas y muy especiales. El lago Mayor es un lago alpino y se considera uno de los más hermosos de Italia, con alrededores realmente célebres y espectaculares que atraen a los turistas. Posee varias islas que permiten un ambiente completamente natural y paradisíaco. Hay opciones para participar de un crucero por el lago, que hace la experiencia mucho más aventurera. En sus alrededores hay numerosos pueblos llenos de lugares de interés turísticos, como Stresa, Paveno, Meina, Arona y Anguera. Turín es la capital del Piamonte en el norte de Italia, y es conocida por su arquitectura y su cocina refinada. Visitada por miles de turistas cada año, esta ciudad posee numerosas atracciones como el Museo Egipcio, el Mercado del Balón, el Palacio Real, el Palacio Madama y la Catedral de Turín. Sin dudas, es un lugar imperdible en nuestro recorrido por Italia. Génova es una interesante ciudad costera del norte de Italia, con un pasado rico de historias, siempre ligadas al mar, que se respira en cada una de sus calles. Además de su bien conservado centro histórico, esta ciudad presenta muchos lugares turísticos, como el Palacio San Giorno, la Catedral de San Lorenzo, la casa natal de Cristóbal Colón, el Palacio del Príncipe y el Puerto Antiguo. Enamorarse de esta ciudad es algo común entre todo aquel que la visita. La región de las Cinque Terre, declarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida por su paisaje natural y por albergar algunos pueblos más bonitos de Italia. Las 5 aldeas que le dan nombre son Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Arrio Maggiore. Se distinguen por su peculiar entramado de calles y sus coloridas casas ubicadas en acantilados junto al mar. Esta región es visitada cada año por miles de turistas. El Parque Nacional de Gargano es el de mayor extensión de su tipo y se ubica en el llamado Espolón de Italia. A lo largo de la costa hay muchas localidades turísticas, como Manfredonia, una ciudad rica en monumentos, comenzando por el castillo Svevo in Gioino, la catedral de Manfredonia y la abadía de San Leonardo. Otras localidades son Martinata y Vieste, esta última considerada por su belleza como el máximo centro turístico del Gargano. Nápoles es una ciudad del sur de Italia que tiene siglos de arte y arquitectura importantes. La catedral de la ciudad, conocida como el Duomo de San Gennaro, está llena de frescos. Otros hitos importantes incluyen el espléndido Palacio Real y el Castillo Castelnuovo del siglo XIII. Desde ella se puede visitar por su cercanía a las ruinas de la ciudad romana de Pompeya y subir al volcán Vesubio. La costa amalfitana en el sur de Nápoles es una franja de unos 50 kilómetros a lo largo de un promontorio, que constituye una de las zonas costeras más bellas de Europa. Múltiples pueblos escarpados en los cerros,
entre los que destacan por su arquitectura y belleza Amalfi, Positano y Brabello, rodeados por un mar profundamente azul, cuevas subterráneas y una carretera serpentea entre plantaciones de olivos, naranjos y viñas, que hace de este lugar algo único. La isla de Capri es una de las islas más visitadas de Italia, famosa por sus bellezas naturales, su paisaje escabroso, los hoteles exclusivos y el comercio. Ubicada en la bahía de Nápoles, esta isla recibe cada año millones de turistas. Entre sus lugares de interés encontramos la famosa Gruta Azul, una caverna oscura donde el mar brilla con un color azul eléctrico, la Vía Jovis, la Plaza Vittoria, la iglesia de San Michele y el castillo de Barbosa. Tropea es una pequeña ciudad en la costa este de Calabria, en el sur de Italia. Es conocida por su centro histórico en la cumbre de los acantilados, sus playas y sus cebollas rojas. Dentro de sus lugares de interés, además de las espectaculares vistas de la ciudad y sus playas, están la Catedral de Tropea y el Museo Cívico Diocesano. Sicilia es un paraíso turístico en Italia que lo contiene todo. Una rica historia, bellos paisajes y espectaculares playas. Cuenta con importantes lugares históricos, como el Valle de los Templos en Agrigento, el Teatro Griego de Taormina y las ciudades barrocas de Noto, Ragusa y Módica. Su capital Palermo es muy rica en edificios y monumentos históricos, iglesias y palacios. Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo y es famosa además de por sus playas paradisíacas, por sus pueblos y ciudades que mantienen su pasado medieval. En ella además se encuentran importantes yacimientos arqueológicos de los fenicios y los romanos, así como los nuragas, que son misteriosas estructuras de piedra de la Edad de Bronce. Sus paisajes naturales, producto de la erosión, y sus fabulosas playas atraen a millones de turistas cada año. Con Cerdeña concluimos este fascinante recorrido por Italia. Si te ha gustado el video te invitamos a darle like y a dejar tus comentarios sobre qué lugar te ha gustado más y por qué. Además, si no te has suscrito aún al canal, puedes hacerlo cuando gustes y así nos ayudarás a producir más videos. Nos vemos en un próximo video.